conmemorando los 50 años del movimiento de 1968 y precisamente con una conferencia cuyo título es Marx, el marxismo y las revoluciones del siglo XX. Vamos a observar estos temas tan interesantes desde el punto de vista de otro asunto muy interesante, que es el movimiento de 1968. ¿Ya me escuchan ahora sí? ¿Sí? El relámpago del movimiento internacional de 1968 cayó en noche cerrada, iluminando todas las formas que se confundían entre las sombras de un siglo oscuro y sangriento. El siglo capitalista de las dos guerras mundiales, del holocausto nazi, del gulag stalinista y del estallamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos. El siglo de su hegemonía. Un siglo en el que todo se confundía y que también fue en el que ocurrió la destrucción con napalm del paisaje todo y del pueblo vietnamita que heroicamente resistió la embestida norteamericana hasta que logró vencer al imperialismo norteamericano. Memorable 1975, cuando los marines y el personal de la embajada norteamericana tuvieron que salir a toda prisa en helicóptero, huyendo. Precisamente el movimiento del 68 en todo el mundo mantuvo como motivo principal la defensa solidaria del heroico pueblo de Vietnam en contra del imperialismo yanqui. El relámpago del movimiento internacional de 1968 cayó como en noche hegeliana en la que todas las vacas son pardas, convirtiéndose en el gran evento crítico de discernimiento histórico. De suerte que, como parte de la revolución cultural que dicho movimiento llevó a culminación, promovió también un radical esclarecimiento del marxismo. Actuando como una navaja de Occam, propugnó por distinguir lo que se confundía. De hecho, cortó el nudo gordiano en el que se confundían el marxismo sobreabundante y equívoco, por un lado, y el pensamiento de Marx recto y preciso, por otro. Desafortunadamente, a costa de este. Y eso permitió un sustancial desarrollo en el renacimiento y reconstrucción del pensamiento de Marx y por consiguiente del marxismo. Por eso ahora podemos entender todo lo ocurrido durante el siglo XX y XXI, así como la parte final del siglo XIX desde la perspectiva crítico-científica de Marx, más allá de la teoría del imperialismo de Lenin o la de Rosa Luxemburgo, o más allá de la dogmática staliniana o del maniqueísmo del Departamento de Estado norteamericano acerca de la Guerra Fría, etc. Y en este contexto se hizo perfectamente posible, gracias al iluminador relámpago del movimiento del 68, ofrecer la explicación de las revoluciones del siglo XX desde el punto de vista de Marx, asunto paradójico que provoca no pocas confusiones en la conciencia de la izquierda a nivel mundial. Así que comencemos nuestro recorrido precisamente recordando las herramientas que Marx nos ofrece para esta explicación. Acerca de las revoluciones en el siglo XX se hace una curiosa aseveración: que todas, incluso la Revolución Rusa de octubre de 1917, fueron revoluciones campesinas, y la Revolución China, dirigida por Mao Zedong, la más grande revolución campesina habida en la historia y que diera por resultado la creación del socialismo en China, como la rusa la del socialismo en Rusia, etc. Por donde tenemos que el socialismo no se produjo por una revolución proletaria,
como pensara Marx, como predijera, afirmara o esperara, sino por una revolución campesina, todo lo cual obliga a revocar a Marx y construir un marxismo que, aunque lo retome, se desvíe de él. O francamente, un proyecto socialista revolucionario que, precisamente para hacerlo, abandone a Marx y al marxismo. Y de estas dos opciones existen múltiples ejemplos. Y todo iba bien para esta interpretación hasta que se cayó la URSS. Y luego testificamos con azoro el desarrollo de China como la primera potencia capitalista mundial, todo lo cual confundió aún más la escena, porque las presuntas revoluciones campesinas triunfantes que supuestamente habían creado países socialistas, al parecer los habían creado de tal manera que luego se derrumbaron y se desarrolló un pujante capitalismo en ellos, como es patente en la actualidad en el caso de Rusia y de China, etc. Todo este enredo muy bien puede resolverse si comenzamos por cuestionar su premisa, una ecuación infundada y falaz, la cual dice que las revoluciones campesinas producen sociedades socialistas en el siglo XX. Y esta ecuación quiere sostenerse al identificar a la URSS como sociedad socialista e incluso de refilón añadirle a la China de Mao. Pero precisamente esa es la premisa equivocada de tales ecuaciones falaces. En realidad, lo que ahí se construyó no fueron sociedades socialistas, sino dos formas. Diversas de capitalismo de Estado. La prueba de ello consiste en que existía una clase obrera de millones a la cual se le explotaba precisamente el plusvalor, lo que es la esencia del capitalismo según Marx, y dicha clase no poseía el control ni del país ni de la producción, tal y como sucede en cualquier país capitalista. Así que en realidad las revoluciones campesinas del siglo XX cumplieron la función de desarrollar el capitalismo en China y en Rusia y en otros países, y por eso al derrumbarse los regímenes autoritarios que las gobernaban, haciéndose pasar por socialistas, el capitalismo pudo desarrollarse aún con más fuerza en dichos países. Como vemos, es mediante la crítica de la economía política de Marx que pudo resolverse la premisa del enredo. Las revoluciones campesinas en el siglo XX no produjeron sociedades socialistas, sino capitalistas, pues en ellas se explotaba plusvalor a la clase obrera y nunca existió la dictadura del proletariado, pues esta clase jamás controló el país. Pero Marx nos ofrece todavía una idea decisiva para resolver el enigma. La idea de que efectivamente el desarrollo económico y tecnológico capitalista provoca forzosamente en su despliegue planetario la emergencia de revoluciones campesinas, precisamente en la periferia del modo de producción capitalista, que al enfrentarse en contra de las formas autoritarias precapitalistas prevalecientes en sus respectivos países y combatir también las formas iniciales de capitalismo que se aliaron con dichas formas autoritarias, redundan en barrer como una lacra esa confusa amalgama semicapitalista, posibilitando así despejar el campo social para que tenga lugar un pujante desarrollo capitalista, de suerte que las revoluciones sociales campesinas, una vez sometidas por la economía y la tecnología capitalista y obligadas por estas instancias a contestar para sobrevivir, no pueden sino convertirse a su vez
en instrumentos de desarrollo capitalistas. Esta es precisamente la idea histórico-dialéctica que Marx asienta en el tomo 1 del Capital, donde, en el capítulo en el que trata magistralmente del desarrollo tecnológico y económico del capitalismo, el capítulo 13, titulado Maquinaria y Gran Industria, y en donde expone la forma concreta de su concepto de subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital, que junto con el de subsunción formal del proceso de trabajo bajo el capital, constituyen el núcleo de la teoría del desarrollo histórico capitalista de Marx. Y bien, en el inciso quinto de dicho capítulo nos muestra esta paradójica función que las revoluciones campesinas cumplen sometidas al desarrollo capitalista. Una variante de esta aguda idea es la que expuso Marx 14 años después en su muy meditada contestación a la carta de Vera Zasulich de 1881. Variante por demás audaz, que demuestra cómo Marx no se pliega a las determinaciones histórico necesarias como ante un destino fatal, sino que las reconoce, pues sería peor la salida irracional y voluntarista de no reconocerlas y pretender pasar por sobre ellas, ya que tendría fatales consecuencias para la vida y el desarrollo de la clase obrera y de la humanidad en general. Así que la reconoce, pero sabe encontrar la manera en que podrían servir de condiciones de desarrollo para un destino no capitalista. Por eso señala que la revolución campesina y comunal rusa tiene todos los visos de ocurrir y de triunfar. Barrería con el zarismo y con las formas deletéreas, dice, del capitalismo existentes en Rusia. Y que, dada la concatenación geopolítica del momento, es posible que la revolución rusa, que por sí solo barrería el campo para que se desarrollara el capitalismo en Rusia sobre una base comunal, es posible que la revolución rusa, dice, sea la señal para que ocurra la revolución proletaria en Europa, misma que destruiría al capitalismo y crearía las bases del socialismo. Así que podría apoyar a la flamante revolución rusa con adelantos técnicos y científicos de los países europeos, de manera que ahora sí, también la revolución rusa podría devenir prácticamente en socialista y poner las bases del socialismo en suelo ruso, ni más ni menos que teniendo la ventaja, ausente en Europa, de que la mayor parte de su población campesina se encuentra organizada en forma comunitaria. Ciertamente, la gran revolución de octubre tuvo lugar en Rusia 26 años después de que Marx le contestara a la revolucionaria rusa Vera Zasulich, cuando prevalecía aún la vitalidad de la comuna rural rusa, no obstante encontrarse muy deteriorada. Pero de ninguna manera pudo lograrse que la revolución rusa fuera la señal para una revolución europea triunfante, de suerte que del programa que Marx postulara solo se cumplió la mitad: la revolución campesina triunfante, la que por sí misma no pudo sino barrer con las contradicciones existentes para poner las bases de un franco desarrollo capitalista en todo el territorio ruso, mismo que todavía en 1923, a un año antes de morir, Lenin reconoció como función de la Revolución de Octubre, intentando que la gestión del partido bolchevique en el Estado soviético posibilitara que, si no tenía lugar una nueva revolución proletaria en Occidente, pudiera desarrollarse el socialismo en un solo país, Rusia. Hipótesis que hacia 1929, 5 años después de haber muerto Lenin, a Stalin
se le ocurrió no solo asumirla, o creerla realizada, sino más aún forzar dictatorialmente para que todo mundo lo creyera, y asesinó a quien no, lo cual no posibilitó que la construcción del socialismo diera un paso más en la URSS. En definitiva, las formidables revoluciones campesinas que tuvieron lugar en el siglo XX se convirtieron, la mayor de las veces contra su voluntad, en las palancas para que tuviera lugar el desarrollo del capitalismo a nivel mundial, es decir, para que se alcanzara la medida geopolítica mundial del capitalismo y se constituyera el mercado mundial capitalista maquinístico gran industrial, todo lo cual, incluido el estallamiento de la segunda gran crisis mundial de sobreacumulación de capital ocurrida en septiembre de 2007 y de la que aún no salimos, todo lo cual, digo, nos ofrece diversas demostraciones empíricas de la corrección de la crítica de la economía política de Marx, de suerte que si cualquier proyecto socialista en el siglo XXI quisiera ser auténtico, debería sustentarse en la sólida plataforma de la teoría de Marx. Y si el marxismo logra salir de su crisis y reconstruirse, no será sino por la vía de recuperar puntualmente dicha teoría, desechando todas las propuestas de marxistas posteriores que, teniendo la buena voluntad de innovar, sin embargo, la revocaron. Por eso, pasemos a decir algunas palabras esenciales sobre el marxismo. Ya tratamos el tema de las revoluciones del siglo XX. Ahora entramos al marxismo en cuanto tal. Como movimiento teórico e histórico que supone la diferencia con Marx y con el pensamiento de Marx. Faltando poco para morir, Marx tuvo que deslindarse de presuntos seguidores que distorsionaban su pensamiento, a quienes les decían y se decían marxistas, contestando el ya célebre "yo no soy marxista". Durante casi 8 años, desde 1875 hasta poco antes de su muerte, en 1883, fue consultado para la elaboración de los programas políticos de los grandes partidos obreros que comenzaron a desarrollarse en Europa Occidental poco después de la derrota de la Comuna de París en 1871. El Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Obrero Francés, y aconsejó frecuentemente a los revolucionarios rusos. Mientras la influencia de su obra teórica, especialmente el Manifiesto del Partido Comunista, El Capital, La miseria de la filosofía y la Sagrada Familia, crecía en toda Europa, pero muy concentradamente en el movimiento revolucionario ruso. Así que, después de su muerte, su reconocimiento en el movimiento obrero internacional estaba fuera de duda, de suerte que conforme crecían los movimientos obreros en cada nación, crecía la influencia de su pensamiento en ellos. Y el discurso de su amigo Federico Engels ante su tumba presagia este devenir, pues establece en pocas pero vibrantes palabras la significación histórica de su actividad revolucionaria y sobre todo la inmensa significación histórica de su pensamiento para el desarrollo de la conciencia revolucionaria del proletariado. Tales son las raíces del gran movimiento histórico y teórico que se conoce con el nombre de marxismo y que cruza con auges, crisis, debacles, transformaciones, resurgimientos, nuevas crisis y auges, la política y la cultura de la sociedad moderna,
desde fines del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del XXI. Un formidable y complejo movimiento más que secular, del que vale puntualizar, aunque sea brevemente, su composición, dado que se lo confunde de diversas maneras. En primer lugar, se lo confunde con Marx, con la vida de este y con su pensamiento, no obstante que el nombre mismo de marxismo supone la diferencia con Marx y su pensamiento. Y en segundo lugar, tenemos la gran confusión que redondea la anterior. O si se quiere, la anterior confusión ocurre solo con vistas a que ocurra esta segunda, en efecto. El nombre de marxismo sugiere en primer lugar el de una corriente teórica y política que se inspira en el pensamiento de Marx, lo enarbola y sigue y aún lo desarrolla consecuentemente en acuerdo a su espíritu y su método. Y esto es, con propiedad, lo que debiera llamarse marxismo. Karl Kautsky intentó enarbolar algo así, un marxismo ortodoxo, y se lo conoció como marxista ortodoxo, efectivamente, pero por lo menos a partir de 1902 su perspectiva fue divergiendo cada vez más respecto de la de Marx, de manera que el nombre de marxismo ortodoxo se le aplicó a un pensamiento que no lo era y que en todo caso dejó de serlo. Y si marxismo es propiamente marxismo ortodoxo, estas dos palabras, una vez alienadas y cosificadas, quedaron prohibidas para explicar básicamente la especificidad de lo que sería marxismo. Así que la segunda componente de lo que históricamente se denomina marxismo, o el concepto histórico de marxismo, es el pseudo-marxismo, es decir, un resultado del proceso de enajenación que recae bajo el capitalismo sobre todos los hechos culturales, políticos, sociales y económicos, y del que el marxismo no podía escapar. La subordinación real del marxismo bajo la ideología dominante y el sentido común mercantil capitalista es precisamente lo que la mayor parte de las veces se tiene por marxismo, cuando que en verdad es pseudo-marxismo, cuya forma culminante fue precisamente el marxismo enarbolado por Stalin, el stalinismo, y que fue denominado equívocamente por él marxismo-leninismo, una revocación franca del pensamiento de Marx y aún del de Lenin, dos pensamientos revolucionarios coincidentes en algunos aspectos, pero divergentes en otros, e incluso hasta la contradicción si los analizamos con cuidado, pero que Stalin dictaminó que solo su fusión les daba pleno sentido al uno y al otro. En realidad, el pseudomarxismo revoca francamente al marxismo y al pensamiento de Karl Marx, pero pretende que lo sigue y aún en el colmo que lo desarrolla. Hasta aquí tenemos que a lo que se denomina marxismo está construido dualmente, por el pseudomarxismo y por el marxismo propiamente dicho. Pero en verdad el marxismo histórico es un gran torrente histórico tripartita, pues además de marxismo, pues además de contener predominantemente pseudomarxismo y algunas que podemos denominar islas liberadas de marxismo auténtico, contiene la combinación indiferenciada de marxismo y pseudomarxismo, misma que pasa por ser marxismo sin más y que resulta de una mirada superficial y somera o de toda una época o periodo de décadas lanzada
sobre la expresión cultural de los distintos marxismos en concurrencia: leninista, luxemburguista, stalinista, trotskista, maoísta, gramsciano, lukácsiano, gramsciano y consejista, etc. Y este torrente histórico revuelto y variopinto, dominado por el pseudo, y en donde se esconden, como decía, algunas islas del desarrollo del marxismo auténtico, es lo que comúnmente se denomina marxismo, tal y como lo podemos apreciar modelarmente en el trazo de George Lichtheim en su célebre El marxismo, un estudio histórico y crítico, un desafortunado quid pro quo, un equívoco que no es sino el reflejo del quid pro quo mediático y de sentido común que prevaleció primero en la opinión pública y luego modeló, de hecho, el desarrollo histórico capitalista desde 1936, año culminante de los fatídicos y estalinianos procesos de Moscú a la fecha. Ciertamente, no está prohibido recuperar coherentemente al pensamiento de Marx y desarrollarlo también coherentemente, es decir, no existe ninguna prohibición para la existencia y desarrollo de un marxismo auténtico, pero eso sí, múltiples obstáculos prácticos se levantan en contra de la prosecución de tan loable empresa. Y es que, primero, el pensamiento de Marx y luego el posible marxismo auténtico se imbrican con el movimiento socialista prácticamente existente en cada coyuntura histórica del capitalismo y en el curso general del desarrollo de este. Y es aquí, en esta vinculación del pensamiento con la práctica, en la que existen múltiples posibilidades de que se distorsione el marxismo, que devenga el pseudo-marxismo y que el desarrollo del mismo ocurra bajo la forma de crisis del marxismo, siempre sobre el lomo del desarrollo del modo de producción capitalista y siempre en posibilidad de quedar distorsionado por este, que no solo forma el carácter de los líderes socialistas, sino que integra su sentido común y sus primeras expresiones ideológicas. Antes, antes de que conozcan al marxismo. Así que no pueden sino proyectarla sobre este una vez que intentan comprenderlo. Y además, el capitalismo integra la coyuntura en cada uno de sus detalles, así que el movimiento y cada líder puede quedar prisionero de estos, sea a la hora de establecer una alianza con otras corrientes socialistas o con la pequeña burguesía, con el campesinado, con la burguesía y hasta con los terratenientes, según el caso. De suerte que eso que parece una tragedia, sin serlo, es decir, que el marxismo se encuentra permanentemente en crisis y solo por excepción logra no solo renacer, sino afirmarse auténticamente. Sí, esto que parece una tragedia no depende del paso de la teoría a la práctica, sino del paso de una teoría revolucionaria trascendente y coherente a un ámbito práctico cuajado de contradicciones y alienado ideal y realmente, que es el de la sociedad burguesa. En verdad, Karl Korsch se equivocó en su por lo demás brillante diagnóstico de la crisis del marxismo, pues pensó que la emergencia de esta
era debida al hecho de que existía un retraso forzoso de la teoría revolucionaria previamente construida, sea esta la de Marx, y la nueva práctica revolucionaria en curso bajo condiciones históricas distintas al surgimiento de aquella teoría. Y es que Corse se pone a favor de la práctica revolucionaria según un talante materialista histórico, pero desafortunadamente sin superar la perspectiva idealista hegeliana y platonizante que asume que el paso de la idea a la realidad práctica aliena forzosamente a la idea, tenida por Hegel como lo principal en acuerdo a la filosofía idealista. Las contradicciones no solo entre el pensamiento de Marx y el movimiento socialista, sino también entre el marxismo histórico y dicho movimiento, expresan y prueban la tesis anterior para dar cuenta de la crisis del marxismo y lo equivocado de Corse. En efecto, la crisis del marxismo se inició en 1896, con la intervención revisionista de Bernstein, que le enfrentaba a las ideas del manifiesto del Partido Comunista la realidad práctica del movimiento socialdemócrata alemán en auge, con reformas triunfantes que le hacían creer a Bernstein y a otros muchos socialistas de entonces que la revolución propugnada por el manifiesto era innecesaria y aún contraproducente. Pero hete ahí que 18 años después, en 1914, tuvo lugar la bancarrota del movimiento socialista ante la Guerra Mundial, acaecida a propósito de que los grupos parlamentarios socialdemócratas votaron a favor de los créditos de guerra, apoyando así la guerra imperialista y enviando a la clase obrera a morir y asesinar a los miembros de esa misma clase obrera, pero del país capitalista enemigo. Como se ve, las fases de la crisis del marxismo y del movimiento socialista no son las mismas, sino que alternan, coinciden o a veces se contradicen entre sí. Mientras que se abrió una nueva fase dual en 1917 con el renacimiento del socialismo. Y del marxismo en ocasión del triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia, y con la publicación del Estado y la Revolución de Lenin a inicios del mismo año, así como con la emergencia de la Revolución Alemana de 1919 y poco antes, en una muestra de antidogmatismo fundamental, con la crítica a la Revolución Rusa elaborada por Rosa Luxemburgo. Desafortunadamente, en 1920-21 coincidirá la crisis del marxismo y la del movimiento socialista con la masacre de los marinos revolucionarios de Kronstadt por cuenta del ejército rojo bolchevique, al igual que la masacre del movimiento socialista revolucionario anarquista dirigido por Néstor Magno, y ello a partir del desarrollo burocrático del Estado soviético, que solo pudo suavizar sus contradicciones, instaurando en el año siguiente la nueva política económica, la NEP, conforme se encumbraba Stalin, y después de la muerte de Lenin en 1924, su triunfo se hacía irresistible. Dentro de esta misma tercera fase, tuvo lugar en 1925, todavía, una recuperación ambivalente tanto del movimiento socialista como del marxismo,
con la bolchevización de los partidos comunistas, a la que 11 años después, en 1936, seguirá una estrepitosa bancarrota del movimiento socialista ante el espectáculo de los procesos de Moscú, profundizándose asimismo la crisis del marxismo todavía más en 1939 con el pacto Ribbentrop-Molotov o Hitler-Stalin entre la Alemania nazi y una Rusia que se reputaba de socialista sin serlo en verdad, cuando que desde 1923 todos los socialistas y marxistas del mundo venían combatiendo al nazismo y al fascismo en Italia, Francia, Alemania, etc. De suerte que durante esta fase se gestaron dos formas contrapuestas y complementarias de franca anulación del auténtico marxismo y del pensamiento de Marx. Por un lado, el marxismo soviético, que dominara en todo el mundo bajo la figura de marxismo-leninismo forjada por Stalin, y por contra, su calca bizarra, el marxismo liberal, de cuyas varias versiones, las más influyentes, han sido la de Raymond Aron y la de Karl Popper, puestos del lado de Occidente y de Estados Unidos, creyendo así salvar la democracia. Fueron ellos quienes entregaron la estafeta tanto a los así llamados nuevos filósofos, André Glucksmann y Bernard Henry Levy, etc., como a los neoconservadores straussianos y bushianos, a los Samuel Huntington y Francis Fukuyama, para que alimentaran su furibundo antimarxismo. De suerte que el resultado de esta tercera fase fue una crisis bifronte del marxismo, de la que comúnmente se denuncia la fase stalinista y en general del marxismo detenido del que hablara Sartre, pero no se denuncia al aludido marxismo liberal, comenzando porque ni siquiera se lo reconoce como marxismo, aunque a la ideología staliniana, incoherentemente, sí. Ambas son variantes de ideología burguesa que ésta entrega para uso de la izquierda y el movimiento obrero, a la manera de un regalo envenenado. Estos marxismos que tuercen al auténtico y lo niegan son ni más ni menos que ideología burguesa que habla con una lengua bífida de serpiente, un lenguaje dual y equívoco, mismo que parece dos lenguas independientes, uno marxista, el estalinismo, y otro mera ideología de derecha, pero que cuando los analizamos de cerca notamos que tienen la misma matriz. Así que el marxismo liberal es el estalinismo, pero a la manera de uno de esos leones de caricatura a los que una mano audaz se les metió hasta la barriga y les volvió de revés la piel y todo el interior, y el león prosigue caminando tan campante. Paradójicamente, esta misma fase guarda la grandiosa excepción generada al término de la Primera Guerra Mundial y en medio de la coyuntura revolucionaria abierta por la Revolución de Octubre, la emergencia de expresiones de auténtico desarrollo del marxismo, como la de Antonio Gramsci en Italia, y como las de Georgi Lukács, Karl Korsch y Ernst Bloch en Alemania, Anton Pannekoek en Holanda, y todavía Walter Benjamin, de hecho, toda la Escuela de Frankfurt en Alemania. No por casualidad serán estas diversas propuestas de marxismo auténtico las que resucitará la rebelión estudiantil de 1968, precisamente para darse luces en su combate, reencontrará los libros perseguidos o perdidos, los imprimirá en ediciones pirata mimeografiadas, los estudiará y los dará a conocer de nuevo. Al interior de la cuarta fase veremos emerger precisamente a dicha rebelión juvenil y estudiantil, en la que renació de manera formidable el movimiento socialista que languidecía en los partidos socialdemócratas y comunistas durante la década de los 60.
Iniciada en 1956, la cuarta fase de desarrollo del marxismo y del movimiento socialista, iniciada en 1956 con el informe secreto de Khrushchev, pronunciado en el 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS contra los crímenes de Stalin, llamando a abandonar la dogmática staliniana y propugnando por una vuelta a las fuentes, Marx, Engels y Lenin, dando inicio a un renacimiento del marxismo y simultánea recuperación de la crisis del socialismo. Renacimiento que pudo vigorizar al gran movimiento de rebelión internacional de 1968, al tiempo que este reforzaba dicho renacimiento, cuyo fulgor duraría en total 18 años. Desafortunadamente, en 1975 se abría una nueva fase, la de la peor crisis del marxismo, iniciada con una crisis bizantina del mismo, en paradójica simultaneidad con un auge del movimiento socialista bajo la forma de eurocomunismo enarbolado por partidos comunistas que criticaban a la URSS para renovarse, pero identificándola falazmente con la dictadura del proletariado, que en realidad nunca tuvo lugar en ella, pero que fue igualmente rechazada. A partir de 1978, el eurocomunismo se hunde, pero la crisis bizantina del marxismo, que acompañó su auge, se profundizó aún más con su hundimiento. Esta etapa se cierra en 1991 con el desmembramiento de la URSS, previa caída del muro de Berlín en 1989 y del derrumbe del bloque mal llamado socialista. Espectáculo ensordecedor y encandilante al que siguió la transformación de la crisis del marxismo en verdadera catástrofe, pues muchos marxistas habían confundido falazmente a la URSS con el socialismo y huyeron como ratones del barco que se hundía, intentando salvarse. En contraste, tuvo lugar una corta elevación del movimiento socialista en la vertiente correspondiente a la socialdemocracia internacional. En 1994, luego del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas, en contra del neoliberalismo, se abrió, sin embargo, una sexta fase, iniciada con un renacimiento paulatino del marxismo que fue creciendo junto con la resistencia de los pueblos de América Latina y del mundo contra la globalización neoliberal, así que a la par de un renacimiento y auge del movimiento socialista. El renacimiento más duradero del marxismo, que ya tiene más de 28 años y toma cada vez más fuerza, hasta tenerla suficiente como para llevar a cabo la reconstrucción y desarrollo del pensamiento de Marx mismo. Así que pasaré a hablar de Marx hoy. La crisis mundial de la sobreacumulación de capital de septiembre de 2007 y que prosigue, demostró por segunda vez, luego de la primera crisis mundial de sobreacumulación de capital que tuviera lugar entre 1971 y 1983, la plena vigencia no solo de la ley de las crisis formulada por Marx, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que es también la ley del desarrollo histórico capitalista y la ley del dominio del capital industrial, sino también la plena vigencia de toda la crítica de la economía política y de su fundamento, el materialismo histórico. Pues dicha ley no es sino el coronamiento de un pensamiento científico crítico bien fundamentado a partir del doble carácter del trabajo, concreto y abstracto, que permite formular una nueva ley del valor habilitada, como no lo estaba la de Ricardo,
para formular la teoría de la explotación del plusvalor a la clase obrera y la acumulación de este como capital, que se amplía y aún se desarrolla hasta estallar en la aludida crisis de sobreacumulación de capital. Así que en los días que corren, con el mercado mundial capitalista maquinístico gran industrial realizado, con la proletarización de la humanidad a ojos vistas y la crisis mundial de sobreacumulación, está teniendo lugar una formidable demostración integral de la vigencia y actualidad del pensamiento de Marx sobre la base de una prueba empírica masiva de su columna vertebral básica, la crítica de la economía política y el materialismo histórico. Pero, ¿qué diremos de la condición suficiente del pensamiento de Marx? El socialismo científico, es decir, su teoría de la revolución proletario-comunista, de la dictadura del proletariado y de las dos fases de la sociedad comunista. En primer lugar, que cada uno de sus términos es coherente, además que todos ellos son consistentes entre sí. En tercer lugar, que están consecuentemente fundamentados en la crítica de la economía política, hoy empíricamente probada en forma doble y masiva. Y en cuarto lugar, que todo ello es señal de su verdad, así como de su obvia vigencia y de su factibilidad, debido a que no existe ninguna prueba histórica de su revocación, pues ni la revolución de octubre fue proletaria, ni la dictadura del proletariado, ni la dictadura del partido bolchevique que emanó de ella logró nunca devenir en una auténtica dictadura del proletariado. Es decir, para que no quepa ambigüedad acerca del significado de la misma, jamás logró devenir en la universalización de la democracia, tanto representativa como directa, que es así como Marx postula al lado de Engels en el manifiesto del Partido Comunista 1848 y luego en 1871 en su ensayo a propósito de la Comuna de París, el contenido y significado de la dictadura del proletariado, una vez que en verdad logra ser destruida por la revolución, la dictadura burguesa y su máquina estatal, pasando a ser sustituida esta por otra que permita al proletariado y a todo el pueblo trabajador poner coto al poder de la dictadura de la burguesía y de los terratenientes, al mismo tiempo que afirman el florecimiento de su propia sociedad, pues la controlan democráticamente desde la producción hasta el consumo, pasando por el gobierno, el derecho y la cultura, etc. Y cuán necesaria y aún imprescindible nos es actualmente la universalización de la democracia a todos los pobladores del planeta para terminar con la destrucción de este que las empresas transnacionales capitalistas y sus estados vienen cometiendo y ya se disponen a una próxima hecatombe nuclear. Precisamente el movimiento de 68 puso en escena la práctica de la democracia generalizada en un restringido espacio, en un restringido momento. Pero es eso, una universalización de la democracia, lo que la humanidad en su conjunto necesitamos para salir de nuestro actual predicamento de peligro de hecatombe nuclear o de destrucción de la humanidad por el cambio climático. Gracias.